Capítulo 1. En el 7º año de mi misión para conquistar a Victoria Hathaway, su amor de la infancia fue diagnosticado con un cáncer terminal. Cuando le propuse matrimonio, Victoria me abandonó sin pensarlo 2 veces, corriendo a su lado y diciéndome que despreciaba a un felpudo como yo. Pero la única razón por la que la perseguía era para devolver a la vida a mi verdadero amor. Más tarde, Victoria se llenó de remordimientos y me rogó que la aceptara de nuevo. Yo solo sonreí con frialdad: jamás te he amado. Un aviso del sistema me indicó que el progreso de la misión había alcanzado el 99%, solo faltaba uno más para culminar con éxito. Justo después de que Victoria recibiera un ascenso, llegó la notificación: con un paso más, mi misión se completaría. Durante 7 años me humillé hasta el extremo. En su cumpleaños una vez esperé toda la noche frente a su edificio para entregarle un regalo. Aprendí a cocinar plato por plato porque ella no sabía, soportando quemaduras sin quejarme, pero apenas me prestaba atención. Sincere, no me gustas, ¿puedes dejar de molestarme? ¿De verdad crees que eres romántico? Esas fueron sus palabras exactas. Supongo que nunca le agradé, porque el que amaba era a su amigo de la infancia, Isen. Pero todo cambió hace 2 años, cuando Isen rechazó su confesión de amor y se marchó del país sin mirar atrás. Aquella noche Victoria vino a mí llorando y ebria, con las mejillas encendidas y hecha un desastre. Fue ella quien me confesó: Sincere, estemos juntos, lo he pensado, quiero estar contigo, y se lanzó a mis brazos. Mientras respiraba el fresco aroma de su cabello, sonreí con amargura sabiendo que solo lo hacía por despecho hacia Isen. Yo no era más que un sustituto insignificante en su vida. Sin embargo, la abracé porque tenía mi propio motivo oculto: quería resucitar a mi verdadero amor, Clarabel. Esa noche nos estrechamos, y antes de desmayarse por el alcohol, gritó el nombre de Isen, suplicándole que no se fuera. Yo forcé una sonrisa, la llevé a la cama y la arropé. Para mí, ella y yo solo compartíamos cama con sueños distintos, porque mi única obsesión era Clara. Sabía que si Victoria aceptaba mi propuesta, podría devolverla a la vida. Así que compré un anillo de diamantes, me arrodillé y le pedí matrimonio, con el corazón desbocado. Vi la vacilación en sus ojos. Después de tantos años de paciencia y tolerancia, ella podía no amarme, pero no podía rechazar por completo mi devoción. Pensé que iba a decir que sí, pero sonó su teléfono, contestó y al instante vi mi mundo desplomarse. Colgó con gesto de urgencia, dispuesta a marcharse. La sujeté con desesperación: Victoria, no te vayas. Dudó un instante, pero al final endureció su mirada y apartó su mano. Sincere, no hagas un drama. Isen tiene cáncer terminal, está en la ciudad, tengo que ir con él. Me quedé helado. Era su novio de juventud, el mismo que se había marchado. Esa noche no volvió a casa, y yo me senté en el sofá mirando un cigarrillo consumirse sin fumarlo, recordando cuando en su cumpleaños del 6º año le horneé un pastel y, por un instante, ella no se burló de mí, sino que me miró en silencio mientras yo me afanaba sudando en la cocina, abanicándome con ternura como si fuéramos un matrimonio feliz. Pero nunca volvimos a tener un momento tan cálido. Esa noche presentí que Victoria me dejaría. Con Isen de vuelta, ya no permanecería a mi lado. Pregunté al sistema si, al fracasar, Clara no podría regresar, y tras un silencio eterno me confirmó que sí. Me negaba a rendirme después de 7 años de esfuerzo, aunque tuviera que perder toda dignidad, debía traerla de vuelta. Al amanecer llamé a Victoria, pero su voz helada me destrozó: baja la voz, Isen duerme. Sigo en el hospital, deja de llamarme. Nunca sonó tan molesta conmigo, ni siquiera antes de ser pareja. En ese instante supe que la había perdido, pero todavía quería intentarlo, aunque fuese aferrándome a una mínima esperanza. Corrí al hospital, conseguí el número de habitación de Isen y al llegar vi la escena que me dejó paralizado. Él, pálido en la cama, sostenía con fuerza la mano de Victoria. Victoria, ¿tienes novio ahora? Me quedé quieto afuera esperando su respuesta. Tras unos segundos, ella sonrió radiante: Isen, no tengo novio, todos estos años te he estado esperando. La luz suave bañaba a la pareja, sus manos entrelazadas, mirándose con ternura como si fueran perfectos el uno para el otro, mientras yo, al otro lado de la puerta, no era más que un triste payaso contemplando la escena. Quise irrumpir y gritar que yo era su novio, que estábamos a punto de comprometernos, pero la realidad era cruel. Isen había vuelto y Victoria le confesaba que seguía soltera. Todo lo demás se había desvanecido.
Los 7 años de mi devoción se habían convertido en una completa y absoluta burla, y quizá al percibir mi dilema, el sistema me preguntó si quería abortar la misión, pero no necesitaba que me lo dijera para saber que, si lo hacía, Clara jamás volvería. Con un suspiro le pedí al sistema que no hiciera nada precipitado. Al final no entré en su habitación, me di la vuelta y subí al 7º piso, donde estaban los pacientes en estado vegetativo. Recorrí un pasillo conocido hasta llegar a una puerta en particular, respiré hondo y la abrí. Dentro yacía Clarabel, que llevaba 7 años en coma. Aún recuerdo el día que sucedió, era mi cumpleaños. Con el pelo recogido y una sonrisa radiante, Clara me dijo que iba al mercado temprano para prepararme un banquete enorme, pero de repente me invadió una terrible sensación de que iba a dejarme, y tuve razón, pues ese día la perdí para siempre. Durante 7 años no volví a celebrar un cumpleaños. Sentado junto a su cama, acaricié suavemente su cabello mientras contemplaba su rostro sereno, como si durmiera profundamente, y en aquel silencio le pregunté al sistema cuál era la probabilidad de que Victoria aceptara mi propuesta. Ya no importaba el precio, lo único que quería era que Clara despertara sana y salva, pero el sistema me informó con pesar que solo podía medir el progreso de la misión, no la probabilidad de éxito. Seguía en un 99%. Bajando las escaleras me crucé con Victoria, que llevaba un termo y al verme frunció el ceño, diciéndome que no molestara a Isen porque no quería verme. Guardé silencio, sabiendo que no creería que yo estaba allí por otra persona, porque nadie creería que en mi corazón guardaba un verdadero amor. Había sido tan bueno con Victoria que todos pensaban que estaba locamente enamorado de ella, y casi llegué a engañarme a mí mismo, hasta que, rompiendo el incómodo silencio, la invité a cenar esa noche. No se negó, pero su expresión se agrió, así que jugué mi última carta recordándole que sus padres también querían verla. Apenas lo dije, su vacilación desapareció, aunque concedió poco, aceptaba ir, pero después de cenar volvería al hospital porque Isen la necesitaba. Con un hilo de esperanza le propuse contratar una enfermera privada, ofreciéndome a pagar yo, pero Victoria destrozó cruelmente esa ilusión sonriendo dulcemente al afirmar que nadie cuidaría de Isen como ella. Me quedé inmóvil recordando que a mí nunca me había mostrado esa ternura, ni siquiera cuando sufrí una fiebre que me postró varios días. Entonces, aún sabiendo que estaba enfermo, se fue de viaje con sus amigas y me dijo con frialdad que no fuera tan frágil, que ya era un hombre hecho y derecho y no necesitaba que ella lo cuidara. En aquella fiebre delirante solo pensaba en Clara, que cuando enfermaba se quedaba a mi lado toda la noche, preocupada y agotada, velando mi sueño, pero habían pasado 7 años desde la última vez que sentí ese cuidado. Viendo a Victoria marcharse, apreté los puños, consciente de que con el regreso de Isen había volcado todo en cuidarle. Yo ya lo había perdido todo, pero no podía aceptar fracasar en la misión, así que recé en silencio para que Victoria me mostrara compasión, solo esa vez, solo para que la misión tuviera éxito. Esa tarde fui a casa de los Ayobay, les ayudé a hacer la compra y cociné una gran cena. Sabían que Isen había vuelto y me miraban como queriendo decirme algo, pero solo suspiraban. Mientras cocinaba, la madre de Victoria entró vacilante en la cocina para decirme que lo único que querían era que su hija fuera feliz, lo cual significaba que deseaban que olvidara nuestros 7 años y corriera a los brazos de Isen, aunque no se atrevieran a decírmelo directamente. Tras una larga pausa sentí, entendiendo que yo era el que sobraba, pero aún así quería hablar con Victoria después de la cena. No llegué a hacerlo, porque ella nunca tuvo intención de asistir. A las 8, sus padres y yo estábamos sentados ante una mesa llena de comida fría, y fui yo quien la llamó. Al contestar, la escuché llorar, mostrando por segunda vez en todos estos años su lado vulnerable. La primera había sido cuando Isen se marchó al extranjero y, entre lágrimas, me confesó sus sentimientos. Esta vez, también por Isen, sollozó pidiéndome que dejara de llamarla, que él estaba siendo operado de urgencia y deseaba que fuera yo el que estuviera en la mesa de operaciones en lugar de él, rogándome que la dejara en paz. Isen había sufrido una grave hemorragia estomacal y estaba entre la vida y la muerte. Cuando llegué al hospital, lo sacaban del quirófano y el médico anunció que quizás solo le quedara un mes de vida. Victoria lloraba desconsolada, al borde del colapso, y cuando intenté acercarme, me apartó con violencia gritándome que me marchara y no molestara a Isen ni a ella. Comprendí con tristeza que la distancia entre nosotros ya era insalvable. Expulsado del hospital, pasé la noche fuera, encendiendo cigarrillos uno tras otro, agotado pero incapaz de descansar, con la mente atrapada en el pánico. El sistema, como si percibiera mi tormento, me acompañó en silencio. Le pregunté si, al fracasar la misión, Clara jamás despertaría, y aunque no respondió, yo ya conocía la respuesta. Cuando apareció el primer rayo del amanecer, me levanté y palpé mi bolsillo,
la pequeña caja con el anillo se me clavó dolorosamente en los dedos. El sistema me preguntó si estaba seguro de que iba a pedirle matrimonio a Victoria, y asentí, porque debía arriesgarme. Mi tiempo para completar la misión se agotaba. Encontré a Victoria en el jardín trasero del hospital, paseando con Isen, que estaba tan delgado que parecía un esqueleto, con los ojos hundidos, aunque todavía lograba esbozar una sonrisa suave. Le decía a Victoria que no se había marchado por voluntad propia, que ya entonces le habían diagnosticado cáncer y que había decidido irse al extranjero a recibir tratamiento, y que por eso había rechazado su confesión, porque temía arruinarle el futuro. Pero ahora, a punto de morir, no quería soltar su mano y por fin decidió pronunciar las palabras que llevaba tanto tiempo guardándose. Victoria, ¿quieres pasar el resto de...? Antes de que pudiera terminar, me lancé hacia adelante, dejé a un lado mi orgullo y con voz ronca le recordé que ella era mi novia. Una fugaz confusión cruzó el rostro de Victoria, sorprendida de verme aparecer, y en ese instante me arrodillé, saqué el anillo de diamantes y, con voz temblorosa, dije, Victoria, cásate conmigo. 3 palabras que me costaron horrores pronunciar. Vi la vacilación en sus ojos, al fin y al cabo, llevaba años a su lado, eso era un hecho, y oficialmente era su novio. La vi titubear, su voz también sonaba tensa, pero Isen me interrumpió enseguida, me lanzó una mirada fría, volvió la vista hacia Victoria y le preguntó quién era yo. Con esa sola pregunta, la mirada vacilante de Victoria se endureció y, tras tomar la mano de Isen, me dirigió una mirada gélida. Al ver su expresión de desprecio supe que mi misión estaba perdida. Sincere, ¿sabes qué? Lo que más odio en este mundo son los peleles, dijo remarcando cada palabra, así que, ¿puedes dejar ya de molestarme? ¿Puedes dejar de molestarme? Todos mis años de devoción no valían nada frente al regreso de Isen. Apenas cayeron sus palabras, la voz helada del sistema resonó, progreso de la misión descendiendo, 75%. 50%, 25%. Cerré los ojos esperando el golpe final, hasta que el sistema anunció lentamente el número 0, misión fallida. En ese momento me puse pálido, luchando por mantenerme de rodillas mientras un dolor agudo me atravesaba el pecho, tan intenso que casi grité. La misión había fracasado. Clara no volvería. Nunca volvería. Aturdido, intenté asimilarlo, pero de pronto la voz del sistema volvió a sonar. Tras la evaluación, debido al extraordinario rendimiento del anfitrión en la misión, la vida de Clarabel podría restaurarse después de la fase de penalización, aunque habría que pagar un precio correspondiente. Ese fue el último mensaje antes de que el sistema se separase de mi cuerpo. Abrí los ojos de golpe. Clara iba a volver. Ignorando el dolor abrasador que me recorría, me levanté tambaleante y corrí como un loco hasta la 7ª planta del edificio de hospitalización. Frente a su habitación me invadió el miedo, temía abrir la puerta y encontrarla aún en estado vegetativo, algo que no podría soportar. Tras armarme de valor, empujé la puerta y, conteniendo la respiración, la vi despierta, sentada en el borde de la cama, a punto de ponerse en pie. Corrí hacia ella, me vio enseguida y nos abrazamos llorando. 7 años de espera y agonía se deshicieron en un instante. Cuando al fin la solté, sus ojos enrojecidos me desgarraron el alma, y lo que dijo después me arrojó a un abismo helado, con la mirada húmeda me confesó que solo le quedaban 2 meses de vida. Sincere, no quiero morir, pero el sistema solo me dio este tiempo para estar contigo. Debí haber muerto hace mucho. Sentí que me partía un rayo, y recordé las palabras finales del sistema. La vida de Clara podía ser restaurada tras la penalización, pero con un precio. Recuperarla era mi recompensa, pero el precio era que solo viviría 2 meses, porque, a fin de cuentas, mi misión había fracasado. Dejé mi trabajo para dedicarle cada segundo, y a veces las pesadillas me devolvían al día en que cayó en coma. Aquella tarde había reservado entradas para el cine, planeaba pedirle matrimonio después, pero estalló un incendio, y Clara me empujó a salvo mientras un equipo ardiente le cayó encima, dejándola en estado vegetativo. Nunca entendí de dónde sacó fuerzas una chica tan frágil para salvarme. Le pregunté si se arrepentía de haberlo hecho, de pasar 7 años en coma, de que yo no hubiese estado a la altura y solo le hubiese conseguido 2 meses de vida. Pero Clara me dijo que no, que aunque tuviera 1000 o 10.000 oportunidades, me salvaría siempre. Tras contarle lo de la misión, me abrazó en silencio y me susurró, no estés triste, Sincere, ya he vuelto. Me sequé las lágrimas y le sonreí a la fuerza. Sí, había vuelto,
aunque fuese por 2 meses. Volvimos a ser una pareja normal, haciendo todo lo que nos gustaba en la universidad, nadar, hacer manualidades en la calle, pasear de la mano, sacarnos infinitas fotos. Pero, mientras lo hacíamos, una tristeza infinita me calaba. Clara se iba a marchar, y ella lo sabía, porque me arrastraba a sacarnos fotos frenéticamente, como si quisiera congelar cada instante. En un abrir y cerrar de ojos pasó un mes, y una mañana Clara me dijo que quería hacerse fotos de boda. Siempre había soñado con vestirse de novia y ser mi esposa. Contuve las lágrimas y acepté. Ese mismo día la llevé a una tienda, la ayudé a escoger el vestido más hermoso y sacamos fotos sin parar allí mismo, aunque ella repetía una y otra vez, solo unas pocas más, solo unas pocas más. En la última foto, mi mano resbaló y activé sin querer un filtro de envejecimiento. En la imagen aparecimos canosos y arrugados. El corazón se me hundió, temiendo haberla hecho sufrir, y fui a desactivarlo, pero ella detuvo mi mano con la suya y, con la voz entrecortada, me dijo, Sincere, déjame mirarte viejo un poco más. Nunca podré verlo en realidad. No lo apagues, déjame mirarte. Yo también tenía los ojos enrojecidos, quería desactivar el filtro, enjugarle las lágrimas, decirle que no llorase, pero en el fondo estaba a punto de romperme yo también. Al final no fui capaz de borrar la foto, al contrario, hicimos no sé cuántas más con aquel filtro puesto, y Clara me dijo que aunque yo me convirtiera en un anciano siempre me amaría. Entonces pensé en lo cruel que podía ser el destino, porque ya había comenzado la cuenta atrás de un mes y pronto Clara se iría, dejándome solo en este mundo. Tras la sesión de fotos íbamos a volver a casa, pero en ese momento alguien irrumpió en la tienda de novias. Sincero, sabía que te encontraría aquí. Una voz femenina entre lágrimas me sacudió los oídos. Levanté la vista, atónito, y vi que de algún modo Victoria había llegado allí. Ella me agarró la mano, con los ojos enrojecidos e hinchados, como si fuera a desmoronarse en mis brazos. Sincero, Isen ha muerto. La miré fríamente y la aparté despacio, nunca antes la había tratado con tanta frialdad. Victoria se quedó helada y enseguida clavó la mirada en la desconcertada Clara que estaba a mi lado. Frunciendo el ceño dijo, Sincero, sé que sigues obsesionado conmigo, pero ¿por qué buscar un sustituto? Una copia siempre será una copia, deja de hacer berrinches, Isen ya no está, así que ahora volveré contigo, ¿de acuerdo? Al oírla casi me reí de pura rabia, ¿de verdad esperaba que, tras la muerte de Isen, yo retomara lo nuestro como si nada? Plantándome delante de Clara para protegerla, le respondí, Victoria, escúchame bien, te perseguí durante 7 años por una sola razón, salvar a la mujer que amo. Ahora que ha vuelto, no tengo ningún motivo para volver a verte. Pensé que lo entendería, pero en esos 7 años había sido demasiado bueno con ella, tanto que no podía creer que no la quisiera de verdad. En medio de nuestro enfrentamiento comenzó a caer un fuerte aguacero fuera, y el rostro de Victoria se ensombreció al instante. Dio un paso al frente intentando agarrarme la muñeca, pero me aparté sin vacilar. Finalmente tomé la mano de Clara y la saqué de la tienda sin mirar atrás, mientras Victoria gritaba desesperada que volviera, que ahora estaba dispuesta a quererme, pero yo la ignoré pensando, Victoria, jamás te amaré, te odiaré. Creí que acabaría rindiéndose, sin imaginar que aquello solo sería el inicio de su acoso hacia Clara y hacia mí. De vuelta a casa, Clara parecía preocupada, sabía que tendría muchas preguntas, y tras un silencio le dije que si quería preguntar algo, lo hiciera, pero no lo hizo, simplemente comentó que Victoria parecía quererme mucho, aunque yo sabía que en realidad Victoria no me quería, solo temía quedarse sola. Tras la muerte de Isen se dio cuenta de que debía seguir viviendo y vino a buscarme. Quizá Victoria no amaba a nadie, solo a sí misma. Por eso cuando Isen volvió fue con él, y cuando lo perdió volvió a mí. En egoísmo nadie podía superarla, y yo jamás podría enamorarme de alguien así, porque mi corazón siempre había sido solo de Clara. Ella seguía pareciendo llena de preguntas, pero se limitó a decir vale. Una tarde Victoria apareció de nuevo, como una loca, exigiendo saber por qué Clara me había robado. Esa noche caía un aguacero torrencial. Clara y yo estábamos en casa preparando la cena, le quedaban apenas 15 días, y cada jornada yo sabía exactamente cuántos le restaban. Justo cuando terminamos de cocinar llamaron a la puerta, pensé que era un repartidor, pero al abrir encontré a Victoria empapada, con el pelo pegado a la cara, sin rastro de la compostura que siempre había tenido. Llorando me pidió que no la dejara también, que ya no tenía nada, que Isen se había ido y que no podía perderme a mí. Nunca la había visto tan derrotada, ella que siempre fue orgullosa y llena de vida,
y ahora era un desastre de maquillaje corrido y sollozos desgarradores, pero no sentí ni una chispa de compasión, solo pensé, Victoria, esto te lo buscaste tú sola. En ese instante Clara apretó mi mano, helada como si temiera algo, la tranquilicé con la mirada y luego me volví hacia Victoria para decirle con la frialdad que llevaba años guardando, Victoria, jamás te amaré. Nunca. Ella retrocedió tambaleándose, con la mirada apagándose de golpe, y cerré la puerta de un portazo. Clara temblaba en mis brazos, con miedo de que la dejara, y tras abrazarnos mucho tiempo le susurré, Clara, vámonos a otro sitio, porque en sus últimos días no quería más perturbaciones de Victoria, solo caminar a su lado hasta el final. Pasamos esos días junto al mar, alquilé un piso y cada jornada la llevaba a pasear por la playa, mientras oía que Victoria me buscaba desesperada en otras ciudades sin conseguir encontrarme. Me alegré de que no lo lograra. 5 días antes del final, Clara me preguntó si estaría con otra mujer después de que ella se fuera. Le respondí que era una tontería, que eso nunca ocurriría en esta vida. Ella fingió un tono ligero, diciendo que si me hacía permanecer soltero para siempre pasaría a la historia como una villana, pero al final rompió a llorar con el corazón destrozado, pidiéndome perdón por el poco tiempo que le quedaba, y la consolé entre lágrimas. Le dije, Clara, en esta vida la única persona a la que jamás deberías pedir perdón es a mí, porque lo único que quería decirle era que la amaba. El último día, Clara se fue. Antes de morir me sostuvo la mano con una mirada suave, como si quisiera decir 1000 cosas sin fuerzas ya para hablar. Mi maravillosa Clara se había marchado y lloré hasta no poder más. Ella había pedido que, tras su muerte, solo quería volver a casa, así que al día siguiente tomé sus cenizas y regresé a nuestra ciudad, sin esperar encontrarme de nuevo con Victoria. Ella parecía casi emocionada por la muerte de Clara, aunque intentaba disimularlo para no enfurecerme, y se plantó delante de mí con el rostro expectante. Isen se ha ido y Clara también, así que ahora puedes estar conmigo. Viendo aquella mirada ilusionada, negué con la cabeza. Victoria, te lo dije hace mucho tiempo, jamás te amaré. Clara no fue tu sustituta y yo tampoco seré el de Isen. Vi cómo la expresión de Victoria pasaba en un instante de la indiferencia a la desesperación, pero no le presté atención e intenté pasar de largo. Esta vez, Victoria me agarró de la muñeca llorando desconsoladamente. Pude sentir que en ese momento de verdad se arrepentía de todo, de haber jugado con mis sentimientos, de haberme usado como un simple reemplazo y de no haber aceptado mi propuesta en su día. Pero yo retiré mi mano con firmeza, y ella tropezó y cayó al suelo entre sollozos cargados de absoluta desesperación. Sincere, lo siento de verdad. Lo siento muchísimo. La miré fríamente y le solté una verdad cruel, y también es cierto que jamás estaré contigo. Después me marché sin mirar atrás, recordando inevitablemente el día en que me rechazó, como si ahora los papeles se hubieran invertido y fuese yo quien la rechazaba, aunque no hacía más que decir la verdad. Nunca amaría a Victoria. Tras ocuparme de los últimos asuntos de Clara, supe que Victoria había muerto en un accidente de tráfico. Se había emborrachado y no paraba de murmurar arrepentida que nunca debió tratarme como un sustituto, que no debió rechazar mi propuesta y que debería haber construido una vida a mi lado. Ebria, se metió en medio de la carretera y murió atropellada. Cuando recibí la noticia no sentí nada. En sus últimos 3 días, Clara me había repetido que podía encontrar a otra persona, pero yo siempre le contestaba, siempre te he amado, Clara. ¿Cómo podría buscar a alguien más? La primera vez que nos conocimos se presentó diciendo, me llamo Clarabel, como un día claro y soleado. Y ahora ese sol se había apagado para siempre. 15 días después, los periódicos publicaron, un hombre muere tras una sobredosis de somníferos en la tumba de su novia. Mientras mi visión se nublaba, alcé la mirada hacia el cielo azul y las nubes blancas y pensé, está bien, Clara, voy a buscarte. Epílogo. Clara siempre había guardado un secreto. El sistema nunca fue tan benévolo como para devolverla a la vida tras una misión fallida. La verdad era que, mientras estaba en estado vegetativo, Clara también había estado ligada a un sistema cuya misión consistía en viajar por distintas historias. Si reunía suficientes puntos podría volver a ver a Sincere una vez más. Ahorró durante muchísimo tiempo, hasta conseguir los puntos necesarios para pasar 2 meses junto a él. Temía que conocer la verdad de su misión destrozara a Sincere, así que simplemente pidió al sistema que le dijera que era su recompensa. Clara pensó que mientras él no estuviera demasiado triste, todo estaría bien. Y había algo más. Sus últimas palabras eran sencillas,
Quería que Sincere no la llorara eternamente, que viviera una vida de paz y alegría, pero ya no le quedaban fuerzas. Lo siento, Sincere. Esta vez sí se marchaba de verdad. Adiós, Sincere. Antes de morir, Clara solo tuvo un deseo. Esta vida había sido demasiado dura, y en la próxima esperaba poder encontrarse con Sincere mucho antes.